¿Qué tal? Estamos ahora con Diego García Sayán, presidente de la Comisión Andina de Juristas y relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial. Diego, ¿cómo estás? Bien, un gusto enorme estar contigo y a través tuyo con quienes pueden estar siguiendo esta discusión para hablar de temas que son importantes para el país y son asuntos que tocan temas lamentablemente dramáticos de lo que pueda estar pasando ahora en el Perú. Sí, muchas gracias, Diego, por compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia este tiempo. Y en efecto, estamos teniendo esta conversación la semana en la que por primera vez en la historia de la República, por primera vez en la historia reciente, además, un fiscal de la Nación ha decidido abrir una investigación preliminar contra un presidente de la República en ejercicio, cuyo abogado ha anunciado que va a ensayar una defensa constitucional reclamando la indemnidad de la investidura presidencial y de las inmunidades que se diseñaron a su favor originalmente ahora en el texto del 93. En general, digo, para abrir todos los espacios que se mueven con estas decisiones, ¿qué impresión te ha dado esta noticia? ¿Qué perspectivas tienes? Mira, retrocediendo unos milímetros en la noticia, yo creo que a nivel conceptual, la interpretación que se puede hacer de este artículo constitucional sobre la imposibilidad de acusar al presidente puede haber permitido, como de hecho lo ha permitido en el pasado, una interpretación distinta que también era legítima y válida, ¿no? Es decir, el sentido constitucional era proteger la figura presidencial y no permitir que se le toque judicialmente, sino en los supuestos que están establecidos en el artículo 117, aunque esa no fuera el fraseo, no dice investigación, sino solo acusación. Que ha sido mal que bien la interpretación que se ha dado durante más de 20 años cuando este tipo de hipótesis se ha presentado, de manera que al ser algo que tuvo legitimidad social, legitimidad jurídica, era ciertamente una interpretación posible. Hoy día el fiscal Sánchez hace otra interpretación, dice esta norma hay que entenderla en un sentido específico, literal, que no se puede acusar al presidente por esos delitos especialmente graves que aparecen ahí mencionados, y es una interpretación que tiene perfecta cabida y perfecta validez. ¿Y por qué? ¿Por qué es que se produce eso? ¿Es que acaso el fiscal de la Nación acaba siendo alguien víctima de un apabullamiento, digamos, político? Yo creo que no. Yo creo que era una interpretación perfectamente factible en todo momento, sino que llega un momento, llega una circunstancia en que sí, la política influye en un sentido de que los contextos son elementos que explican determinadas interpretaciones jurídicas y no otras, ambas pueden ser perfectamente legítimas y válidas. Entonces, yo creo que se ha llegado a un punto en el que los elementos de información que aparecen, la sucesión de versiones en las que hablo incondicional, el presidente en funciones, conocer de hechos delictivos que están producidos por otros, creo que facilita una interpretación como la que está haciendo el fiscal Pablo Sánchez. Es decir, sí se puede investigar, fuere lo que fuere, no se puede sancionar penalmente ni acusar penalmente. Entonces, ese me parece que es un punto de partida muy importante. Quiero reparar en esto. Entonces, desde tu punto de vista, la modificación del eje de interpretación de los límites para investigar presidentes, aunque produzcan un resultado distinto, no generan una situación de contradicción donde una opción invalide a la otra. ¿Te estoy entendiendo correctamente? Mira, son dos interpretaciones posibles. La anterior, la de que no se podía ni siquiera investigar, ha tenido legitimidad social y jurídica, y la actual también la tiene porque el contexto ha variado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto bien importante porque el texto del artículo 117 puede ser interpretado válidamente en cualquiera de las dos direcciones. Ahora, eh, ¿por qué esa variación? Yo creo que sería un simplismo y una eh, visión peyorativa del papel del fiscal de la Nación, el doctor Sánchez, y la trayectoria que se le conoce,
decir, bueno, sí, fue influido políticamente, no creo que se pueda sustentar eso válidamente en hechos comprobables, sino un contexto en el que ostensiblemente una investigación aparece como razonable. Ahora, el tema político otra vez entra por la ventana, porque de una investigación puede empezar a sacarse hilachitas para decir, bueno, eso puede servir como herramienta para la vacancia, en esta especie de obsesión canibalesca que hay para liquidarse recíprocamente entre el Congreso y el Ejecutivo, y ahora entonces encontraremos argumentos para que se consiga los 86, 87 votos que se requieren para eso. Yo creo que ahí estaríamos en una situación también equívoca, porque el artículo constitucional que se refiere a la vacancia presidencial, en la parte, en el inciso que se refiere a delitos, se circunscribe a los delitos que están establecidos en el 117, traición a la patria, impedir las elecciones, etcétera, etcétera. De manera que pues, no podría entrar por la ventana un inciso adicional que no está en el artículo sobre la vacancia para decir, bueno, entonces cualquier investigación, aunque no sea todavía una investigación preparatoria, sino una investigación preliminar sobre otros hechos delictivos, también podría utilizarse para la vacancia presidencial. Eso sería una trampa jurídica y una trampa política. Yo creo que hay que entender la función del fiscal de la nación, que sería investigar con propiedad, investigar en lo que se refiere a una persona que desempeña una función determinada, de manera que habida cuenta de la información reservada que el presidente puede tener en sus teléfonos o en sus archivos personales, son temas que un fiscal de la nación tendría que tener válidamente en cuenta. Pero no puede servir como argumento para decir no se investigue porque el presidente tiene información importante en su despacho. Bueno, sí, la respuesta correcta es, bueno, esa información reservada es un asunto de seguridad del Estado, esa información no se puede tocar, no se puede incorporar bajo ninguna circunstancia a la investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo, César, y América Latina, en donde en nuestra región el problema que es percibido según todas las encuestas del Latinobarómetro y otras como uno de los 2 o 3 problemas centrales de la región es la corrupción. Y cuando se necesita investigar a alguien que desempeña una alta función pública, yo creo que tienen que entrar en función 2 principios fundamentales, ¿no? En uno de ellos, la validez y la obligación de esa autoridad de investigar. Y en segundo lugar, por supuesto, las restricciones que tienen que aplicarse para que no se horade las funciones y las responsabilidades que tiene, en este caso, un presidente de la República. De manera que esta polarización en donde aparece el abogado del presidente, muy legítimamente, a reclamar contra esto, decir que no se le puede investigar porque la Constitución lo prohíbe, no es correcto, la Constitución no prohíbe eso. Pero sí tiene razón cuando dice, cuidado, no vaya a ser que se impida que el presidente pueda ejercer sus funciones, no vaya a ser que se metan en los archivos que son secretos de Estado y en otras tareas que son de responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Entonces, en ese justo medio es en el que tiene que operar la justicia, y digo justicia en un sentido amplio, porque la justicia empieza con los papeles que tiene que desempeñar el Ministerio Público. Tu comentario me permite proponer varias aristas. Cojamos una primera, que es la de los derechos fundamentales, porque de varias maneras los anuncios que has comentado, hecho a la defensa de Pedro Castillo, sugieren que el presidente de la República tendría algo así como un derecho fundamental a no ser investigado derivado de impedimentos constitucionales que tú encuentras son interpretables o no están grabados en piedra en la Constitución. Reparemos un segundo en ese aspecto. Los derechos fundamentales del presidente de la República se generan en tanto presidente, en tanto persona investigada. ¿Cuál es la posición de Pedro Castillo en este momento desde el punto de vista de derechos como el del debido proceso? Mira, yo creo que lo que atañe a los derechos del jefe de Estado tienen que ver con la privacidad de cierta información de la que el presidente pueda disponer, con la privacidad de ciertas comunicaciones que también tienen que ser respetadas, y su papel
como jefe del Estado y como representante del Perú en la comunidad internacional. Y me pongo, por ejemplo, en el escenario extremo de que, como aparece o he visto en varias redes hoy día, decir, bueno, que se impida la salida del país del presidente, eso me parecería un atropello, no a los derechos de la persona solamente, sino a las funciones del presidente, cuya labor en materia de relaciones internacionales y de política exterior es central, es el quien dirige la política exterior de acuerdo a la Constitución, es el presidente de la República. De manera que la previsión que está en la Constitución y que no podría trabar una autoridad judicial, a mi juicio, es que si el presidente tiene que salir del país por alguna razón de Estado, tiene que pasar por la previa autorización del Congreso, cosa que se ha cumplido siempre, salvo en la época de Fujimori, que como recordaremos, obtuvo una especie de licencia atemporal para salir cuando quisiera, cosa que distorsionó completamente el sentido de la Constitución. Entonces, estamos en una serie de supuestos que la realidad no nos ha presentado desde que está vigente esta Constitución del año 93 y que hay que irlas resolviendo en un sentido que no trabe las funciones básicas del Estado y que no se constriña a una opción procesalista penal que no distinga entre un ciudadano cualquiera y el presidente. No es que el presidente tenga más derechos, el presidente tiene más responsabilidades también y tiene también una serie de funciones que tienen que ser preservadas más allá de la persona que responden a intereses permanentes del Estado. Entonces, no creo que se pueda ver en esta aceptación de que el presidente sí puede ser investigado, como lo ha dicho el abogado del presidente, como una traba a las funciones del presidente. Yo creo que es algo que en el ejercicio de la función de la fiscalía, esa distinción entre el grano y la paja es que tiene que ser establecida y yo no tengo, conociendo la trayectoria del doctor Pablo Sánchez, no tengo la duda de que así va a ser, naturalmente con la incertidumbre que tengamos en el corto plazo de que cuando se designen a otros dos fiscales supremos, quién será el fiscal de la Nación que seguirá a cargo de esta investigación, que muy probablemente ya no sea el doctor Pablo Sánchez, y será una persona que en este momento no tenemos manera de saber quién es, ¿no? ¿Tú encuentras entonces que hay un deber de autolimitación en el curso de esta investigación preliminar que también, digamos, tiene que ver con la pertinencia de lo que se averigua respecto a lo que se investiga y donde no debe haber interferencia con otras funciones como la representación del Estado, la definición de las políticas internacionales y la seguridad del Estado en general? Y eso parece muy claro. Ahora, al otro lado de la muralla, sin embargo, hay un problema objetivo. El presidente de la República, como jefe del Ejecutivo, tiene una incidencia objetiva sobre el Ministerio del Interior, que a su vez tiene un espacio de incidencia sobre la Policía Nacional, que es auxiliar en una serie de aspectos de investigación. Y esta es una investigación que está cruzada por otras, no todas las cuales están en manos del fiscal de la Nación. Hay un capítulo de esto que está en manos de fiscales provinciales. De hecho, este caso viene de dos informes de fiscalías provinciales. Entonces, esa área en la que la presidencia de la República sigue siendo eso, la presidencia se resuelve, dices, que por una autolimitación de la Fiscalía de la Nación basada en la prudencia, pero ¿y esa otra área en la que el presidente tiene una injerencia posible, teórica, objetiva sobre el sector interior y la policía? ¿Cómo abordarla? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo tener garantías institucionales de que el presidente no interfiera con las investigaciones que siguen por lo menos tres fiscales distintos? Sí, garantías no existen, pero sin duda hay que regresar a lo esencial. Las funciones de una entidad tan importante como la policía y su aspecto operacional son responsabilidad del comando de la policía y a nivel político del ministro y del Ministerio del Interior. De manera que eh, ahí es donde tendría que concentrarse la autoridad del Ministerio Público y en su caso de la justicia. Y naturalmente, si es que esa estructura de mando, esa responsabilidad operacional que es de la policía y del Ministerio del Interior, el presidente no dirige las operaciones de la policía, pero si se pudiera comprobar una interferencia en esas operaciones, una intromisión en lo que son las responsabilidades
del director general de la policía y del ministro del Interior, naturalmente ahí habría sí una amplitud en lo que respecta a las áreas de investigación por parte de la Fiscalía. Pero naturalmente no podemos asumir que todo lo que se mueva en el Estado peruano, lo que haga cada cual en el sector de los funcionarios en general o de la policía, es algo en donde el presidente tiene metida la mano. Eso sería algo inapropiado desde el punto de vista lógico y de sentido común. Pero en las investigaciones, si es que eso solamente eso entrañaría una gravísima responsabilidad penal que en su momento tendría que ser parte de una acusación penal si es que la intervención del presidente hubiera impedido que se hagan ciertas investigaciones o hubiera distorsionado el curso de las investigaciones. De manera que estamos en un proceso muy complicado que si en cualquier investigación general, como tantas hay, en donde está involucrado, por ejemplo, el expresidente Kuczynski, que tiene ya más de 3 años de investigación preliminar sin acusación por el tema del alegado crimen organizado, estamos en una situación que, guardando las distancias, es parecida, una estructura supuestamente criminal, en donde lo importante aquí es separar el grano de la paja y, bueno, distinguir en qué situaciones el presidente podría estar involucrado, eso no se sabe. El dictamen que han presentado y publicado el doctor Pablo Sánchez no hace una acusación, como es lógico, sino establece situaciones que han sido recibidas de la información que los colaboradores eficaces han proporcionado, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy complicada en donde yo estimo que lo más previsible podría ser que toda esta fase de la investigación preliminar, en donde habría una estructura institucional y de individuos implicada bastante amplia y compleja, tenga que ser asumida con mucho cuidado y cautela por quien dirija esta investigación, si es que el doctor Pablo Sánchez deja de ser fiscal de la Nación y en su momento determinar cómo se pasa o no a la fase siguiente de la investigación fiscal, que sería la investigación preparatoria, que podría estar muy lejos de lo que tenemos entre manos ahora, ¿no? Y así es el comentario sobre las relaciones entre el presidente de la República, el ministro del Interior y la policía en este tramo, y la construcción que se me venía a la cabeza era la de una muralla china, ¿no? Que necesitamos crear algo así como un dispositivo que dé garantías objetivas de no injerencia, en un marco en el que, como bien has dicho, tampoco tiene mucho sentido comenzar las cosas sospechando que todo está mal, ¿no? Sin embargo, claro, factores como la fuga de Pacheco y uno de los sobrinos del presidente llevan a, Dan que pensar. sí, a necesitar mecanismos específicos, ¿no? Ahora, y hay una cosa que me preocupa, Diego. De un lado, claro, para conducir una investigación tan sensible como una que atraviesa fueros especiales de la Presidencia de la República, no tratándose de la gestión pública, el asunto que se investiga, al otro lado, necesita protecciones o garantías objetivas, razonables, para evitar la sospecha de injerencia sobre el interior. ¿No sientes que, si bien la investigación preliminar se explica en el marco de la Constitución, su desarrollo, en el que nunca pensamos en estos 22 años, requiere todavía un reforzamiento legal? No, totalmente de acuerdo, porque lo que tenemos entre manos, y me han preguntado un par de periodistas sobre el tema, bueno, ¿cuánto puede durar? Eso no está regulado, la investigación preliminar, el tiempo que está previsto, pero si se trata de organización criminal, el tema ya se diluye de manera total y entramos pues primero en imprecisiones normativas en cuanto a responsabilidades y plazos o términos, eh, temas que ya son más bien materiales, ¿no? Es decir, la sobrecongestión de trabajo de las fiscalías que hace que asuntos gordos, y vuelvo al ejemplo del caso del expresidente Kuczynski, donde después de más de 3 años, eh, finalmente se resolvió que la detención domiciliaria ya no tenía sentido, y a estas alturas del partido yo no sé qué sentido tendría ya. Un proceso en donde eh, notablemente más simple y sencillo del que se tiene comparado a los elementos que aparecen en esta investigación que involucra al presidente Castillo. En el caso de Kuczynski era una operación de supuesta triangulación de recursos para facilitarle un informe a la empresa, una decisión a la empresa Odebrecht, ¿no? Una cosa
comparativamente muy sencilla. Y en más de 3 años de investigación preliminar o investigación preparatoria, ahí sí se llegó, este asunto no se ha resuelto. Entonces, tenemos ahí un tema muy complicado que dentro de todas las cosas declarativas y de principios cuya sinceridad no pongo en duda que se han hecho en el Estado peruano en los últimos 25 años contra la corrupción, aquí entramos a una cuestión operacional en donde es crítico que haya una estructura mucho más eficiente, mejor dotada de recursos para investigar estos casos de corrupción compleja y poner en la ley plazos determinados que sabemos que no se van a poder cumplir no tiene sentido. Estamos llenos de plazos y de normas que no se pueden cumplir. De manera que lo que creo es aquí hay que pensar en una logística institucional y de organización mucho mayor. Y creo yo también, creo que se necesita un poquitito más de cautela, ¿no? Es decir, la facilidad con la que se utiliza a veces la conceptualización de estructura criminal, crimen organizado, hace que a veces sea una herramienta para obtener plazos más generosos y poder involucrar a más personas. Hay casos en donde, por ejemplo, el, la investigación sobre la adjudicación y los contratos con Odebrecht para la construcción de la carretera del sur hacia Brasil, en donde se han involucrado pues a decenas de personas en la investigación que no tienen nada que ver con los hechos, que participaron de manera tangencial en firmar algo absolutamente accesorio, que no hay ninguna posibilidad de que haya elementos que puedan eventualmente llevar a una acusación, pero simplemente parecería que mejor es barrer hacia adentro y meter a todo el que haya estado cerca de alguna reunión en donde se haya hablado de ese caso para meterlo en la investigación 40, 50 personas, cuando cualquiera sabe que ninguna de esas 40, con la excepción de 4 o 5, estaban involucrados en hechos delictivos. Entonces, yo creo que un poco más de ponderación también en algunas funciones de la autoridad fiscal, en donde separar el grano de la paja es algo también muy importante. De manera que más recursos, sí, y menos miedo de que en algo que se llama estructura criminal no entren hasta el chofer de la persona que llevó un sobre hacia un destinatario dentro de ese proceso que está bajo investigación, ¿no? Es muy fuerte. Estás hablando en general del tiempo y de la necesidad de evitar que el tiempo multiplique la tensión institucional de casos legales. Claro que en este caso, en esta situación, además, involucran al presidente de la República, ¿no? Una investigación de 36 meses a nivel preliminar con el presidente de la República se lleva la mitad del gobierno. Entonces, tenemos un problema ahí. Tiempo, autolimitaciones, murallas chinas. Eh, Antes de pasar al último tema, te quiero preguntar, déjame lanzar esta pregunta además y el pase a la preparatoria. Pasar una investigación preparatoria significa anunciarle a un juez que la acusación prácticamente comienza a redactarse y que la defensa tiene la oportunidad de pedir audiencias para cortarla o se va a llegar a juicio. Si este caso pasa a preparatoria, Diego, eso es un proceso judicial. El presidente podría ser suspendido. ¿Qué impresión te produce ese riesgo? Mira, yo no creo que haya ninguna facultad en el proceso investigador de suspender la función del presidente, porque las limitaciones que pudieran existir en la Constitución están circunscritas a los delitos previstos en el artículo 117, que son otros, traición a la patria, etcétera, que no están involucrados en esta investigación. Puede ocurrir una especie de suspensión de facto, simplemente que lo tenga el presidente en investigaciones, en indagaciones de tal envergadura, pero, pero yo no creo que, por ejemplo, el, eh, el artículo 114, que dice que el ejercicio de la presidencia se suspende por estar sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución, que es sobre ciertos delitos que no son los que están, en este caso, en materia de investigación. Lo que yo creo que se puede más bien intentar políticamente, que se ve ya por los debates que estamos escuchando en los últimos 2 días, es decir, bueno, estos elementos de una investigación sobre estos hechos de supuesta organización de un grupo criminal podrían alimentar la tesis de la vacancia presidencial. Yo tampoco creo que eso pudiera ser así, porque este asunto hay que meter, o sea, mantenerlo, César, dentro de lo que es la investigación eh, judicial en un sentido amplio, en este caso por parte del Ministerio Público, porque para la vacancia hay una norma que se refiere a los delitos, que es la que remite al 117, otra vez
la destitución tras haber sido sancionado por alguno de los delitos del 117. Es decir, la valla es muy alta. No es que se le investigue por los 117, sino que haya sido destituido por haberse comprobado la comisión de esos delitos. De manera que si eso es así, no puede meterse por la ventana que la investigación por delitos de menor entidad puede ser la suficiente causa para una vacancia presidencial que no está prevista en la Constitución, sino bajo esta habría que meterlo por la ventana en esta ambigüedad de la incapacidad moral. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque es muy importante que la sociedad, el Estado, pueda defenderse de altos funcionarios a los cuales hay que investigar durante el desempeño de sus funciones también, pero también saber que si estos pasos judiciales, si estos pasos investigativos son más que todo orientados para una utilización o instrumentalización política, se está deslegitimando, debilitando la estructura y la capacidad investigativa del Estado. De manera que mucho cuidado en jalar para el tema de la vacancia este tema, que hay que hacer que la investigación se haga, que siga su curso con las acciones del Ministerio Público, que con eso no se alimenta la tesis del abogado del presidente Castillo de que esto es para destituirlo. No, esto es para investigarlo. Y creo que la sociedad quiere saber qué pasó, si hay responsabilidades penales de quiénes fueron, y si hay una del presidente Castillo, bueno, que se haga ya el proceso penal cuando termine su función en el año 2026, ¿no? Haciendo un aterrizaje de tu comentario, entonces tú lo que ves es una investigación preliminar que tiene que suspenderse cuando termine, salvo que se archive, que no deja de ser una posibilidad lógica imposible de negar en cualquier procedimiento objetivo. Suspendida hasta el final del mandato, no conectada con el 117, que está aislado en 4 cláusulas, y no conectada con la vacancia, que está aislada, como está el 117, al resultado de un procedimiento Así es, judicial así es. derivado de esas 4 cláusulas. Entonces, que De el modo que, Ministerio Público se aboque a su papel y que no sea herramienta política de nadie, ni para legitimar cuestiones irregulares que podrían haberse cometido desde el gobierno, ni para que sirva de herramienta para una grita política que está en otro plan, que no es lo que le interesa a la sociedad peruana, que quiere que sus autoridades no delincan, que no hayan violentado las arcas del Estado. Las acusaciones que se han venido haciendo, los temas que aparecen presentados en el dictamen o el informe del fiscal Pablo Sánchez son temas delicados y sensibles que merecen una investigación rigurosa, precisa, verificar los hechos, recabar información, y creo que la sociedad tiene derecho a esperar cuál es el resultado de esa investigación. clarísimo. Déjame lanzar un último tema que no sé cuán conectado esté a esta escena. Te escucho en esta manera de ordenar las piezas rompecabezas y lo veo lejano, pero hace poco publicaste en la República un artículo que llamó mucho mi atención. Un artículo en el que, un poco respondiendo a ideas como las del adelanto general de elecciones, lanzabas la posibilidad de un gobierno de transición. ¿Nos comentas cuál es la idea detrás de este concepto? Mira, tal vez no es una idea realista por la difícil viabilidad que puede tener, pero es un poco frente a la tesis que dice, bueno, que se vayan todos, elecciones generales de nuevo. La conclusión preliminar casi evidente de que lo que vendría después sería más o menos igual a lo que tenemos hoy, es decir, bueno, esta cosa no parece que tenga sentido. Entonces pensemos más bien en una transición en donde después de esto que se vayan todos, naturalmente después de una elección, venga un gobierno de transición con un plazo acotado de 2 o 3 años, con tareas muy específicas y un Congreso también muy específico, con tareas de completar la reforma constitucional, el bicameralismo, etcétera, concentrar las tareas del Estado en manejar en este momento las restricciones alimentarias que hay por la crisis internacional y mejorar la calidad y capacidad de la ejecución del gasto público en las áreas de educación, de salud y de infraestructura. Es decir, un gobierno con funciones preliminares y de reforma institucional que sabemos no se haría ahora. Cae este gobierno y se va al Congreso, se van a hacer elecciones con las reglas existentes, porque no hay ninguna posibilidad de que haya otras antes de eso. Entonces, lo que sí se podría acotar es, bueno, ese gobierno con una reforma constitucional transitoria por un tiempo determinado
con tareas específicas y que eso vendría después. ¿De dónde puede tener esto el realismo? Yo creo que el realismo tendría que ser que se empiecen a involucrar otros actores políticos. Lo que me llama la atención mucho a mí, César, cuando algunos hemos hecho política sin dedicarnos a ello desde jóvenes, ver la ausencia de la juventud hoy día en estos debates, en estos procesos de creación política. Es un poco lo que llamamos los políticos profesionales, los pocos que quedan, los que hablan y repiten, y otros que aparecen por la ventana buscando algún tipo de ventaja material. Jóvenes de izquierda, de centro, de derecha, métanse a estos debates, participen en eso y eso nos dará alguna esperanza de que se vayan todos de ahora. Podría ser que venga algo un poco diferente, con nuevas ideas. Estoy pensando en la Acción Popular del año 56, cuando insurgió Fernando Belaúnde. Estoy pensando en el Valentín Paniagua del año 2000, cuando se arrancó con objetivos muy precisos, un gobierno que volteara la página de un gobierno autoritario y corrupto para establecer lineamientos fundamentales sin pretender que estaba reinventando la rueda ni creando un mundo nuevo. Básicamente nos estás llamando a organizar una nueva agenda pública y es que en ese movimiento participen los jóvenes y quienes están ahora fuera de Lima también. Así es, y que piensen en eso, piensen naturalmente en todo el derecho de tener una beca, de poder irse a estudiar al extranjero o conseguir un buen trabajo. Sí, perfecto, todos lo hemos querido cuando éramos jóvenes, pero también meterse un poquito en este proceso para poder participar, para poder criticar, para poder proponer. Si no, tendríamos eh, una situación en donde el que se vayan todos saldría un gobierno y un Congreso muy parecido al que tenemos, con lo cual podríamos estar retomando esta conversación dentro de un año y medio sin que hubiera nada sustancialmente muy distinto. Diego, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hemos estado con Diego García Sayán, aquí en Coyuntura. Gracias, Diego. Gracias, un gran gusto estar contigo.